Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus todos seres amados, congregados hoy 26 de diciembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. Hoy que nuestra iglesia nos congrega en la memoria de San Esteban, protomártir, primer mártir, que fue apedreado por la defensa de Cristo. Señor, a tus manos encomiendo mi espíritu, es el pregón de hoy en el Salmo, por lo mismo que hacía perdonando a los infractores, a los acusadores, a los perseguidores en su momento, en la sinagoga de los libertos, defendiendo la palabra de Dios, defendiendo el Evangelio de Cristo, defendiendo nuestra fe. Y eso lo dice en el Evangelio de San Mateo, Jesús, manteniéndonos al tanto de ser adulados o aduladores de otros seres que buscan intereses personales o intereses de pequeños grupos o intereses de un fanatismo que llevan a perseguir a quien es radical, es profeta en declarar la verdad, que es Cristo en espíritu y en verdad, dejando que sea el espíritu de Cristo que viva en cada persona. Esa misma narrativa que hace Hechos de los Apóstoles, el evangelista San Lucas, coincide con el Evangelio en una perfecta diosidencia, porque así fue por los doctores de la Iglesia prefigurado para poder vincular toda esa tradición de la historia de salvación. Hoy que celebrando la octava de Navidad, la fiesta extendida, el gozo, el gaudete, de la felicidad de la Navidad, precisamente el martirio es eso, es apropiarse de esa condición de ser hijos de Dios, es revestirse de la fuerza del Salvador y es abrazar a ese niño, Jesús, en el corazón, en el pesebre, en el hogar y en esa pequeña común unidad, en la diversidad que somos siendo todos hijos de Dios, en la universalidad del ecumenismo de la Iglesia. Meditamos en el Espíritu Santo la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. De todo corazón, seres amados, nos vinculamos en este momento en la oración para pulsar a una con el Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 8 al 10 y capítulo 7, versículos 64 al 60. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito extentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo.
Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Si la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales. Os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en esta conmemoración del día de hoy de San Esteban, propicio ver en un joven que asume la promesa de salvación cumplida con Jesús, al ser el mismo protomártir, el primer mártir, que es apedreado por decir la verdad. Jesús en su momento ante la mujer adúltera decía a los que perseguían a esta mujer y le increpaban y les iban a lanzar piedras: el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Seres amados, Jesús vino entre pecadores. Somos carne y vivimos según el mundo y la carne, pero eso no nos justifica para hacer la iniquidad, para fomentar la inequidad social y para fomentar ideologías, falsas creencias y sobre todo placeres del espíritu, vivir en estados desordenados de alma, mente y cuerpo. Jesús, en la reconvención que hace a sus discípulos en el Evangelio de San Mateo, exhorta a ser fieles, a perseverar de inicio a fin, teniendo a Jesús como camino, verdad y vida, siendo testimonio del Evangelio, asimilándolo a conciencia, en el corazón, por la razón y a través de la acción. Que ese sentir, pensar y actuar sea coherente en declarar la verdad, que es el mismo Evangelio, la buena nueva. No tener miedo, como decía San Juan Pablo II, no tengas miedo. Palabras que le decía también Jesús a Pedro, cuando en las tempestades en el mar de Galilea, caminando sobre las aguas, Jesús le daba la mano y de repente
sintió miedo y se fue hundiendo, porque se fue llevando por sus propias ideas, por sus propias convicciones, por sus propias falsas seguridades. Y eso es lo mismo que le podría pasar a alguien en el martirio, que el martirio es simplemente un testimonio, es ser coherente en esa escuela mesiánica de aprender, comprender y trascender la palabra y dejar que sea Cristo el que acontezca en el propio ser siendo, haciendo la transformación y no ser uno imponiendo a Cristo lo que uno quiere ser, cómo lo quiere hacer y para qué lo quiere hacer. Meditábamos en la oración del Espíritu Santo. Por eso tenemos esa gran ventaja, seres amados, hoy día, que tenemos de la historia de la salvación desde antigua y desde la época de Cristo y posterior a Cristo, como narra los Hechos de los Apóstoles, todos esos testimonios de santos, mártires, apóstoles, la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y tenemos las actuaciones de nuestros hermanos consagrados in persona Christi a través de la Eucaristía, que retomando de la liturgia, llevando a la práctica con todas las acciones pastorales de misericordia, todas esas obras y dar frutos según el Espíritu Santo, todo eso lo hace la Iglesia como procesos continuados de vida eterna por anticipado. Por eso se extiende la fiesta de un gaudete 8 días, porque no alcanza a caber tanta dicha, tanto gozo, tanta felicidad, y entonces hay que alargar el tiempo. Veíamos cómo del Adviento se pasaba de la cuarta semana a vivir la Navidad en una sola tarde, por las horas del Cronos, el tiempo, los calendarios humanos, pero en los tiempos de Dios es un eterno presente, siempre está aconteciendo todo eso al mismo tiempo. La pasión, muerte y resurrección de Cristo está ahí misma, en, en el momento de la Eucaristía, la vida como una Eucaristía, en la plenitud, un banquete eucarístico, donde se sirve todas las actuaciones del día, las obras, hechos y acciones que nos acontecen, las condiciones o circunstancias naturales, sociales, culturales que nos involucran, y todo ello para hacer de esa supuesta amenaza una oportunidad de transformación social, cultural, ambiental, pero primero dejar que sea Cristo el que haga la transformación, esa fuerza creadora, esa energía potenciadora, toda esa Santísima Trinidad actuando al unísono. Y esa es la fuerza del Espíritu para poder vencer esos espíritus del mundo, para poder ser el Espíritu de Cristo, el que haga esa inundación por dentro, esa saturación completa, esa exhortación maravillosa que hace con la fuerza. Se encuentra una analogía muy hermosa entre San Esteban y Jesús, así lo han dicho los eh, doctores de la Iglesia, muchos de diferentes tendencias, por la creencia en Dios y la convicción en la fe, palabras como pronunciadas por San Esteban, inspiradas por el mismo Espíritu Santo en Jesús. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, cuando se repartían sus ropas ahí en la Santa Cruz, que lo tenían ya en exhibición, en la cruz del maldito para ser castigado, según la creencia del pueblo romano o la práctica y la tradición de castigar a los supuestos infractores del reino. Pero como el reino de Dios es en amor, en misericordia y en justicia divina, se levanta en la cruz, y ya al exaltar la misma cruz como trofeo, cruz y gloria al Padre Celestial, le encomienda su espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esas dos mismas sentencias, frases o palabras fueron proferidas por San Esteban, entre otras, que sufrió el suplicio. También se puede ver ahí que pasó por sed, por desolación, por los ultrajes, por humillaciones, y todo eso se soporta en gracia de Dios. Seres amados, el mensaje de hoy
cae perfecto, como lo decía el Papa Francisco, siendo el gozo hablar de un martirio, porque es que el martirio es la felicidad de vivir la historia de Cristo, y la historia de Cristo es vivirla como tal la vivió Él, con dolores, con sufrimientos, con entregas, es renunciar a sí mismo, es desprenderse de sí mismo, es dejar de enaltecerse a sí mismo para que sea Cristo el que crece. Crece Jesús y decrece la persona, crece el, el poder natural como una fuerza sobrenatural, como si fuese un ciclón. Eso es lo que vino a hacer esa transformación. La intervención que hace Jesús en la historia humana es para marcar un hito histórico antes, durante y después de Cristo. Antes era el pecado, la oscuridad, las tinieblas, y ahora con Cristo es la luz, el sol de justicia, y es el gobierno de un rey que reina eternamente y se vence por el príncipe de justicia, lo que era el príncipe de las tinieblas, que es el que nos tiene subsumidos hoy día en esas discusiones, en esas falsas alegorías, falsas apologías o falsas defensas, porque no hay argumentos, no hay cómo contrastar la verdad que es Cristo, no hay cómo sobreponerse en espíritu y en verdad a fuerzas que vienen de Dios, de un poder sobrenatural, no hay cómo obrar similar a quien es santo, viviendo como el maligno, viviendo como el enemigo, como el adversario, como el opositor, y llamados sobre todo seres amados cristianos, que debe tener coherencia. Por eso, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y los primeros en salir de ahí fueron los mayores, los abuelos, los jefes, escribas, fariseos, y Jesús escribía ahí sobre la arena, dicen algunos intérpretes de la palabra, el ictus, el pez, iba colocando allí los pecados de cada uno de ellos, empezando por los más viejos, a ver quién es el primero que la tira. Y se diría que los jóvenes serían los últimos, pero mire la energía, la fuerza, el ímpetu de un joven revestido de la sabiduría de los viejos y con toda la lozanía de los niños, porque está hablando es en reivindicar la condición humana, en la dignidad propia de los niños, de las mujeres, desplazadas en ese momento en el pueblo de Israel, y hoy día que siguen siendo vulnerados sus derechos, sus condiciones. Sea pues esta oportunidad, seres amados, para congregarnos en esta meditación, a orar por asumir en dignidad, caridad y sacrificio nuestra entrega sin cálculos humanos, sin medidas humanas, sin escrúpulos humanos, a Dios, libre, desinteresada y comprometida. Pidámosle al niño Jesús que en pobreza, humildad y obediencia crezcamos cada uno de nosotros seres amados, para que en esa misma medida crezcamos en santidad, para bien de nuestras almas y para glorificar a Dios, que sea Él el que crezca. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Hasta pronto. Muchas gracias.